Bienvenidos a las enseñanzas en línea de Iglesia Transformados de Quetzaltenango. Creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Asimismo, la fe viene solo por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La lectura, la meditación, la comprensión, la memorización de las Escrituras son aspectos esenciales para que cada creyente pueda crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Oramos para que después de escuchar la enseñanza de hoy, su vida siga siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. La semana pasada vimos en la historia de Babel que Moisés nos hizo prácticamente en el capítulo 11 un traslape entre la prehistoria bíblica y la historia ya más cercana a nosotros, y nos cambió la prehistoria por la historia que quería llegar él, que es la historia de Abraham. Vimos también en Babel que no estaban construyendo una torre, sino estaban construyendo un sigurat, un templo pagano, porque esa era la costumbre de aquel entonces. Una ciudad estaba dedicada a un patrono, a una deidad específica. Ellos estaban construyendo un sigurat, un templo para contactar a su Dios. Alrededor del templo iban a construir la ciudad. También vimos que Moisés nos introduce en el tema central del Antiguo Testamento, la idolatría. Babel es prácticamente el rudimento en donde podemos ver cómo la creación, los objetos, todo lo que existe, todo lo creado empieza a competir por la adoración al verdadero Dios. Les decía la semana pasada que ustedes y yo fuimos creados para adorar. Y si no adora a Dios, va a terminar adorando lo que sea, a usted mismo incluso. Cualquier piedra que se le atraviese en el camino va a ser objeto de su adoración. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a hablar del llamamiento de Abraham. Y vamos a ver algunos pasajes del capítulo 11 de Génesis, pero también voy a ver algunos versículos del capítulo 12, porque ahí es donde tenemos el llamamiento de Abraham. Así que acompáñenme por favor a Génesis capítulo 11. La enseñanza de la semana pasada, escúchela en el canal de YouTube, ahí está completa. Vamos a leer desde el verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Génesis 12, por favor. Génesis capítulo 12. Ve al verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More.
y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hasta ahí dejemos la lectura. Y me gustaría que considerara algunas cosas antes de empezar con la enseñanza. Lo primero es la geografía. ¿Cuántos lugares se nos mencionó en lo que leímos? ¿Ya se dio cuenta? Y pues si nosotros nos dicen hay que ir a Champerico, nosotros sabemos que hay que pasar por el Zarco, que hay que pasar por Reu, uno agarra la recta y uno llega. Pero la geografía bíblica muchas veces no es tan familiar a nosotros, pero es básico que podamos comprender que cuando los escritores bíblicos nos mencionan geografía, tienen intención de hacerla. Vemos en el capítulo 10 de Génesis la tabla de las naciones. Todas las naciones del mundo descendemos de Sem, Cam y Jafet. El capítulo 10 de Génesis comprende alrededor de 1200 años. Sem se fue caminando hacia el oriente hasta que llegó a la llanura del Sinar, que estaba bañada por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Entonces era una planicie fértil. Ellos necesitaban agua para sus siembras, para su ganado. ¿Qué mejor lugar que haya dos ríos, pues? La ciudad de Babilonia es la primera en ser narrada, pero a la par de Babilonia estaba siendo construida otra ciudad que se llama Ur. Estamos hablando de casi llegar al Golfo Pérsico. Vaya a un mapa y búsquelo y se va a dar cuenta que así es la situación. Ahora, Ur no era una ciudad pequeña. El Sigurat de Ur es el mejor conservado de todo el mundo hasta el día de hoy. Entre Ur y Babilonia habían 200 kilómetros. Y entre Ur y la ciudad de Harán habían 1000 kilómetros. Cuando vea el mapa más tardecito, ya que le gusta estar en Google acá ratos, googlee eso le va a traer buena. Ahí se va a recordar de todo lo que le estoy diciendo. Así es como está constituida la geografía de lo que está hablando Moisés. Segundo, por favor, considere esto. Las ciudades estaban dedicadas a un patrono, a una deidad especial. Eso de que Shela esté dedicada a una señora, usted ya la conoce, ¿cómo se llama? Eso no es nuevo. Eso empezó hace 5000 años. En el caso de Ur, de los caldeos, el dios al que estaba dedicado era el dios Luna. Y ellos le llamaban Nana o Sin. Y vea esto, en 1922 el arqueólogo Leonard Woolley encontró las ruinas de Ur. Lo primero que encontró fue el gran templo dedicado al dios Sin, al dios Luna. Ese sigurat enorme estaba dedicado al dios Luna. Ahí adoraban al dios Luna. Pero empezó a escarbar porque normalmente la costumbre era que alrededor del templo estaban las casas de los sacerdotes y luego la casa de todos los demás del pueblo. Empezaron a escarbar alrededor las casas de los sacerdotes y adivinen, encontraron en una casa, en un yacimiento, indicios suficientes para considerar que ese lugar era la casa de Abraham. En uno de los objetos encontrados estaba el nombre de Taré, padre de Abraham, y la función de Taré era ser sacerdote del dios Sin. Taré era un servidor del dios Luna, servía al dios Luna. ¿Por qué le cuento todo esto? En un momento llegamos donde lo quiero llevar. Taré decidió ir a Canaán, dice Génesis capítulo 11. Y ahí Canaán, pónganse a pensar acá. Yo estoy aquí en Ur y quiero ir a Canaán, me tengo que ir en línea recta y voy a llegar a Canaán. Así es en el mapa, así es. Son como 1000 kilómetros, pero en línea recta. Pero la Biblia dice que Taré no se fue a Canaán, sino se fue a Harán, se fue hacia el norte, 1000 kilómetros al norte. Harán también ha sido conocida en la historia secular por haber sido dedicada al dios Luna. Cuando Taré sale de Ur, lo que anda buscando es un lugar donde adorar a su Dios. ¿Qué mejor lugar que hacerlo en Harán? Tanto Ur como Harán eran ciudades dedicadas al dios Luna. Se llama Nana o Sin. Lo tercero, por favor, considere esto. La sociedad antigua estaba marcadamente constituida por familias patriarcales. Eran gente nómada que se reunían en ciudades, pero el tatarabuelo de todos era el jefe y la autoridad de todo el clan. Un gran árbol genealógico se levantaba alrededor del jefe de familia. Entonces Taré, padre de Abraham, no era
un simple personaje que apareció de la nada en la trayectoria de Moisés. No, Tarén tenía la autoridad sobre toda su descendencia y podía hacer con ella lo que él quisiera. Él imponía reglas de convivencia. Él era el que, si alguno de los hermanos estaba peleando por un pedazo de terreno, o por una vaca, o por una cabra, o por un animal, él era el juez de la familia. Si él no lo podía resolver, llamaba a otros jefes de clanes dentro de la ciudad, a otros ancianos, para que le ayudaran a resolver el problema. Leímos que Tarén no pregunta a Abraham si quiere ir a Harán. Nos vamos. Y dése cuenta que se llevó a Abraham, se llevó a su mujer y se llevó al sobrino de Abraham. Le preguntó si quería irse. Ya se dio cuenta que Taré era una influencia poderosa sobre él. Con eso en mente, usted puede entender entonces por qué Dios le está diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela. Este hombre tenía que salir de la tutela de su papá para poder cumplir el propósito de Dios. Ese es el trasfondo de la historia. Bueno, aprendamos algo, pues. Aprendamos aquí. Número 1, por favor, vea esto. Jamás sabremos en esta vida el motivo por el cual Dios escogió a Abraham. No se menciona. La historia de Abraham aparece en el capítulo 11 sin ningún preámbulo, pero lo que sí sabemos es que su papá, Tarén, era adorador del dios Luna. ¿A quién creen ustedes que adoraba entonces Abraham? Al dios Luna. Entonces, ¿por qué Dios anda buscando un adorador de un dios extraño? ¿Qué le vio Dios a Abraham? Era un idólatra. Hay circunstancias que siempre quedarán bajo la soberanía de Dios, por lo que no es bueno buscar respuestas. Y yo quiero hablar de esa doctrina en este primer punto: la doctrina de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la doctrina que nos dice que Dios es el gobernante absoluto del universo. Dios ejerce control sin restricciones sobre todos los aspectos de su creación. La misma doctrina dice que nadie puede decirle a Dios qué hacer y qué no hacer, y nadie puede impedir que Dios haga lo que Él quiera hacer según su santa voluntad, por el bien de sus propósitos. Esta doctrina es una de las más chocantes contra el orgullo humano. El hombre que no ha nacido de nuevo detesta que Dios sea soberano, porque a todos los hombres no nacidos de nuevo les gustaría un Dios a su medida, un Dios que me apruebe, aún siendo yo el pecador más grande del universo, pero como Él es todo amor. Pero no, Dios es soberano. Entonces, por favor, cuando los cristianos usamos palabras como yo ato, yo decreto, yo declaro, lo único que estamos diciendo es que tenemos más autoridad que el Dios soberano que controla el universo. Esas palabras vienen del orgullo del corazón humano, de no querer aceptar la soberanía de Dios. Dios no va a cambiar sus planes. Usted y yo podemos orar, usted y yo podemos pedir, pero Él siempre va a hacer lo que Él quiera y según su voluntad, para que se cumplan sus planes y sus propósitos. Por favor, mi estimado hermano, a veces las cosas no ocurren como nosotros esperamos. Es más, algunos malos no sufren y algunos buenos sufren. Hay niños muriendo de hambre en todos lados, enfermedades que azotan a la humanidad. Sin embargo, el universo es demasiado complejo como para poder entender cómo funciona. Eso fue lo que Dios le enseñó a Job. Job llegó a un punto en que no sabía nada de por qué le había llegado el sufrimiento que tenía encima, y Dios se le tiene que aparecer. ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límite al sol, a las estrellas? ¿Estás tú presente cuando las cabras del monte dan a luz? Le dice. ¿Estás tú presente para darle comida a los pájaros cuando piden comida en todo el mundo? Y le empezó a dar una arrastrada a Job, enseñándole que ser Dios es mucho más complejo de lo que usted y yo como seres humanos finitos podemos entender. Queremos reclamarle al creador del universo: ¿por qué no nos da la casa de los sueños? ¿Por qué no nos da el carro que queremos? ¿Por qué no nos da ese trabajo tan bendito? ¿Por qué es que la empresa no sigue creciendo? El universo es tan complejo y las circunstancias son tan variables que por eso la Biblia dice claramente en Santiago que nosotros debemos decir: si Dios quiere, mañana haré tal cosa. Si Dios me permite la vida, en un mes estaré realizando esto. Peor si ya compró el boleto para el crucero al Caribe y hoy en la noche le da el paro cardíaco y se muere. Ya compró su boleto por toda Europa y ya hoy en la noche nos avisan con el pastor Arnoldo que tenemos que ir a hacer culto de consolación. ¿Se da cuenta? El universo es muy complejo y el único que puede gobernarlo es Dios.
Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es alinearnos a esa soberanía, no ir en contra de ella. Aún en nuestras vidas Dios permite circunstancias difíciles para que podamos demostrar nuestro amor por Él. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas y Dios dice, dale, una deuda en que no teníamos que meternos en la deuda, pero la fuimos a hacer, nos metimos a deuda y ahí estamos bien apretados de dinero el fin de mes porque hay que pagar la deuda. ¿Qué no me provees? Dios dice, pues tú te metiste en la deuda, tal vez me hubieras pedido pisto y yo te hubiera dado, ¿verdad? Un poquito. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas, los matrimonios terminan en infidelidad matrimonial y empieza a tener problemas. ¿Cómo no va a tener problemas? Pues si hizo algo incorrecto. A veces Dios dice que corra. ¿Quieres seguir en tu pecado? Que corra tu pecado. Ahí vamos a ver. Los jóvenes a veces no estudian para los exámenes y ahí están pidiéndole al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dame la 1, dame la 2. Ay, Padre Santo, y sube para el otro lado, para el lado izquierdo, al lado derecho, a ver quién se le cae un lápiz. Y en lo que lo recoge, poder ver ahí un poquito cómo está. Ay, esta me la sé, pero la estudié. Ay, no puede ser. A veces descuidamos nuestra salud, hermano. Terminamos diabéticos, con problemas en el hígado, con problemas en los riñones, con un montón de lugares, porque nosotros mismos descuidamos la salud. Pero a veces vienen problemas, saber de dónde. ¿Por qué permite Dios esto? Para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Está sufriendo en este momento? Analice si usted se metió en el problema y salga de él con la ayuda del Señor. No hay nada que hacer por parte suya. Ore, Señor, ayúdame, sácame de esta. Pero no se levante el lunes de, yo declaro que esta semana es una semana donde habrá mucha bendición económica, porque Dios no es su maquinita donde usted le echa una oración, le apacha la palanquita y le va a salir el pisto que usted quiere. No, Dios no es así, hermano. Eso sería un Dios monigote, un Dios cumplidor de lo que usted quiera, y Dios no cumple caprichos de nadie. Él solo cumple su plan y sus propósitos. ¿Cómo debemos orar? Padre, necesito pagar la deuda que tengo. Provéeme trabajo. Dame lo necesario para poder cubrir esa deuda. Miren la diferencia. Yo me estoy acercando a Dios con el respeto que Él se merece. ¿Cómo va a entrar usted imponente delante del Rey de Reyes, Señor de Señores? Yo no creo que usted entre con imponencias delante del presidente de Guatemala. A ver, me quita ese cuadro de ahí, me quita eso ahí. Mire, aquí no limpiaron, ¿ve? Por favor, rápido, dígale a sus sirvientes. Usted no va a llegar así con el presidente. Excelentísimo señor presidente. ¿No es así como tratamos al presidente? Entonces, como al Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo ya declaré. Así que vos haces lo que tengas que hacer, pero yo necesito mi carro en la entrada de la puerta mañana en la mañana. Hermanos, qué bueno que le da risa, pero eso está muy metido en las iglesias evangélicas ahora. Como que Dios fuera su, no sé, tal vez su genio, su cumplidor de deseos. Pero no, Dios es soberano y usted y yo nos vamos a someter a esa soberanía, porque al final Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Y sabe, así no se va a frustrar cuando el carro del último año no esté enfrente de su casa. Pero si yo declaré, yo hasta ofrendé, yo mandé mi diezmo allá a aquel canal de Costa Rica, yo pacté con Dios y no me ha venido la provisión. Mejor no hubiera pactado, mejor hubiera pagado. Número 2, por favor. Dios había dicho a Abraham que dejara a su padre y a su tierra y que fuera a la tierra a la que Él le iba a mostrar. Pero Abraham no obedeció inmediatamente. La pregunta es, ¿por qué? Vea Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué dice? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora lea Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ya les hablé de la autoridad patriarcal de Taré, pero a Abraham, bueno, en este caso a Abraham todavía, Dios le había dicho que se tenía que ir de Ur de los caldeos y que tenía que dejar a su padre. Dos preguntas me surgen a mí, se las doy con gusto. La primera es, ¿por qué debía dejar a Abraham atrás su tierra y su parentela? En primer lugar, y eso parece muy obvio, por la idolatría de la ciudad y por la idolatría de su padre. Pero Abraham no salió de Ur solo y no dejó a su papá solo. Es más, leemos que él dejó a su papá en Harán cuando él tenía 75 años. Taré tendría unos 145 años de edad cuando se quedó solo en Harán. La Biblia dice que murió a los 205, acuérdense. La idolatría del papá
y la idolatría en la ciudad no era un buen lugar para que Abraham pudiera conocer al verdadero Dios. Y eso es prácticamente la segunda respuesta de esta primera pregunta. ¿Cómo iba Dios a poderse revelar completamente a Abraham? Tenía que sacarlo de donde estaba. La segunda pregunta es: ¿por qué tardó tanto Abraham en cumplir la voluntad de Dios? Quiero darle alguna respuesta. La Biblia no lo menciona, pero al meditar uno en el versículo y masticarlo, la primera respuesta que vino a mi mente es: Abraham no conocía la voz de Dios. ¿Por qué tardó tanto en hacer la voluntad de Dios? Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Se me ocurrió este escenario muy probable. Dios le habla a Abraham, pero él no está acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y va y le cuenta a su papá, porque su papá era sacerdote. Acuérdense que era sacerdote. ¿Quién sabía más de Dios en la casa? Taré era el sacerdote. Y le ha de haber dicho: papá, me habló Dios. ¿Qué Dios pudo haber pensado Abraham que era? Por favor, el Dios Luna. ¿Qué Dios pensó Taré que era? ¿El que le estaba hablando? El Dios Luna. Taré entonces pensó, digo yo en mis adentros, que el Dios Luna estaba llamando a Abraham para ser sacerdote, pero no quería que fuera sacerdote en Ur, sino en otra tierra. Entonces lo mejor era salir de Ur de los Caldeos. ¿Quién se llevó a las personas de Ur? Fue Taré. No se me pierda, por favor, es Taré. Taré dispuso llevarse a su hijo a la tierra que él creyó en la que podía servir, que era Canaán. Pero ¿cómo iba a servir si él nunca había sido entrenado? Entonces, ¿a qué lugar voy a ir para que lo entrenen? A Harán. ¿Por qué? Porque el Dios de la ciudad de Harán era el Dios Luna. Allí me lo van a entrenar, ahí lo van a capacitar, y después ya vamos a la tierra de Canaán. Ahora, fíjese, hermano, que aquí hay algo interesante, porque normalmente los sacerdotes eran llamados al servicio a los 25 años. Si Abraham tenía 25 años cuando escuchó por primera vez: vete de tu tierra y de tu parentela, eso quiere decir que pasaron 50 años hasta que decidió irse del lado de su papá. Todavía tardó varios años sirviendo al Dios Luna, aún teniendo un llamado. Permaneció en Harán hasta que tomó la decisión de obedecer y salir de la casa de su padre. Aquí hay una aplicación interesante. Padres que estamos acá, usted y yo debemos conocer la voz de Dios. La ignorancia del padre de Abraham de conocer al Dios verdadero hizo que Abraham retrasara un montón de tiempo su llamado. Ahora, le pregunto yo a usted, padre de familia, ¿cómo visualiza usted a su hijo, a su hija? Está bien que esté estudiando en la universidad, que se gradúe de lo que quiera graduarse, licenciatura, entonces, pero no visualiza usted a sus hijos siendo pastores de una iglesia, siendo profetas de Dios. No visualiza usted a sus hijos, a sus hijas sirviendo en un ministerio acá en la iglesia. Si no lo ha hecho, eso quiere decir que entonces usted no conoce cuál es el plan de Dios para sus hijos, y va a cometer el mismo error de Taré, que le sirvan a cualquier cosa menos a Dios, porque eso al final es así. Que se dediquen, que sea médico, que sea doctor, que se dedique, ahí está, pero hasta bueno, va a tener su clínica, pero nada del servicio al Señor. Ahí hay un problema, el problema de Taré. ¿Es pecado que sea médico, que sea licenciado, que sea arquitecto, sea ingeniero? No es pecado, pues, pero no es lo único que deberíamos desear para nuestros hijos. ¿No desearía que ese médico fuera misionero en algún lugar donde no dejan entrar a pastores, pero sí dejan entrar a médicos? Que ese ingeniero se convirtiera en un misionero y va a construir casas a países pobres. ¿Me doy a entender? Padres de familia, debemos entender que nosotros estamos para disparar a nuestros hijos hacia el llamado que Dios tiene para ellos, pero solo lo vamos a poder hacer si nosotros entendemos cuál es su llamado. Pero si su mente solo cree que su hijo fue llamado para ser abogado, arquitecto, licenciado, usted está corto de ideas. Su hijo, su hija tiene un llamado de Dios también, y hay que empezar a equipar a ese llamado. La única fuente para escuchar la voz de Dios es su palabra. Gracias a Dios, porque usted escucha sus prédicas en YouTube. Qué bueno, gracias a Dios. Pero al final es un hombre interpretando la Biblia. No es la Biblia, no es Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de la Escritura. Máxime ahora que en el mundo hay muchas voces. Todos quieren opinar sobre la familia, sobre Dios, sobre educación sexual. Todos quieren creerse expertos en temas que son muy delicados. Ahora, más que nunca, es cuando más Biblia deberíamos de darle a nuestros hijos. ¿Por qué se retardó tanto Abraham en cumplir la voluntad de Dios? Primero, posiblemente por ignorancia. Segundo, por miedo a ir en contra de su papá, por miedo a ir en contra de la ciudad, miedo a lo establecido por la sociedad. No es fácil desligarse de familia, hermanos.
¿Cuántos viven en Shela pero son de otro lugar fuera de Shela? Levanten la mano. Miren, todos. Y si se vinieran a vivir acá, tendrían que dejar papá y mamá, ¿sí o no? Pero como las distancias no son tan largas, un fin de semana, una escapadita, vamos y regresamos. Ah, no, pero estamos hablando de Abraham, que para ir a Canaán eran más de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, caminando con cabras, con camellos, con vacas, con siervos, con esclavos. Miren, Abraham es llamado el padre de la fe, pero vean que ese padre de la fe no llegó a ser el padre de la fe de la noche a la mañana. Tuvo un proceso. Tenía que ir a una tierra desconocida, tenía que dejar a su papá que ya estaba anciano, y eso no era tan correcto en aquella época. Bueno, ni ahora tampoco es correcto dejar a nuestros papás ancianos, por supuesto. Después de todo, Abraham era tan humano como usted y yo. Solo lea el capítulo 12 y el 13 de Génesis y se va a dar cuenta. Cuando ya decidió obedecer a Dios, a los 75 años, al poco tiempo termina en Egipto y empieza a mentir. No solo era un adorador idólatra, sino también Abraham, el padre de la fe, era un mentiroso. No, hermanos, Dios tuvo que trabajar 25 años, porque él tuvo a Isaac a los 100 años. 25 años. Hermanos, ¿cuánto tiempo irá Dios a trabajar con nosotros? Hay una aplicación práctica acá. Muchas veces Dios retiene cosas que tiene preparadas para nosotros, porque nosotros somos desobedientes. Tal vez Isaac hubiera llegado antes, no hasta los 100 años. Aunque, como ya les dije, Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, pero pudo haber llegado antes. Bueno, número 3, por favor, con esto ya voy terminando. Retrasó Abraham el cumplimiento de la promesa de Dios porque atrasó su obediencia, y la respuesta es sí. No tenemos una fecha exacta en la que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela. Pero sí, el pasaje dice que en Harán Abraham había conseguido mucho ganado, muchos esclavos. ¿Cuánto tendría que haber trabajado Abraham en Harán para poder conseguir todo el ganado que llevaba? Las vacas, no sé cuánto tardan en dar a luz, pónganle que haya sido un su año. Dice la Biblia que tenía mucho ganado. ¿Cuánto tiempo para que todas las vacas se multiplicaran en Harán? Entonces, Abraham estuvo un buen tiempo en Harán, y de ahí salió ya con muchas posesiones materiales, con mucha riqueza. Y una riqueza, usted sabe que para poder juntar 1000 quetzales, eso no es de la noche a la mañana. Juntar 1.000.000 de quetzales. ¿Alguien en su vida ha visto 1.000.000 de quetzales? A veces solo mira uno, pero para que pase de largo, es de alguien más, ¿va? Solo firmo los cheques para que se vaya, ¿va? El punto que quiero ilustrar es que una riqueza se logra a lo largo de años. Entonces Abraham llegó a ser muy rico en Harán porque estuvo un buen tiempo en Harán. Cuando partió para Canaán a los 75 años iba muy rico, muy fuerte, muy poderoso. Pero por haber hecho tanto pisto y tantas cosas materiales, retrasó un montón el llamado de Génesis 12. Hermanos, todo tiene un precio. Si usted le dedica tiempo a algo, le quita tiempo a otra cosa. Todo tiene un precio. Le dedica tanto tiempo al trabajo que le quita a la familia, a Dios que le quita a la iglesia. Le dedica tanto tiempo a la iglesia, se lo quita a la familia. ¿Me voy a entender? Siempre hay algo. Entonces Abraham le quitó tanto tiempo a Génesis 12, 1, 2 y 3 porque quería salir rico de Harán, tal vez. Pero ¿cuántos de nosotros tardaremos igual que Abraham para entender que Dios nos ha llamado y que tenemos un propósito que cumplir? La obediencia de Abraham fue lo que abrió el camino a su bendición. Su obediencia a Dios fue lo que abrió el camino a la bendición. Entonces, por favor, analice. No puede haber bendición sin obediencia. Dios no bendice al desobediente. Dios bendice al que es obediente. Concluyamos, por favor. Israel tuvo que luchar toda su vida de nación con la idolatría. Leemos en Josué, en los últimos capítulos, que Josué tuvo que regañar al pueblo porque el pueblo no entendía de adorar otros dioses. Y Josué les dijo: miren, pueblo de Israel, hoy necesito que escojan si van a seguir sirviendo a los dioses que sirvieron sus padres del otro lado del río, miren, Ur de los Caldeos, del otro lado del río, o se van a poner firmes con Dios. Y ahí viene el famoso versículo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios siempre va a demandar de nosotros una decisión, pero Dios no puede competir contra nuestra familia, contra nuestro trabajo, contra nuestro dinero, contra nuestras posesiones materiales. Es más, tenga cuidado que Dios no se las vaya a quitar, porque Israel entendió hasta que fue llevado cautivo, hasta que le quitaron todo. Hasta ahí entendió Israel que Dios le estaba hablando. Nuestro amor no puede estar dividido. No podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No puede estar dividido mi amor entre mis estudios y Dios. No puede estar dividido entre mi trabajo y Dios, entre mi familia y Dios, entre mis hobbies, mis pasatiempos y Dios.
No, Dios nunca va a compartir su primer lugar con nada ni con nadie. Si no es así, escuche mis palabras, si no es así, entonces cuando el Señor Jesús venga por su iglesia y usted se quede, no pregunte por qué se quedó. Cuando se muera y abra sus ojos en el infierno, no pregunte por qué fue. Dios no comparte su primer lugar con nadie. Y eso es tanto para usted como para este servidor. Dios no comparte su gloria con nadie. Así que por favor, cualquier excusa que usted tenga para no servir a Dios, para no involucrarse, para no estar bien con el Señor, le aconsejo que la bote, que la tire, que lo haga a un lado y que ponga a Cristo en el centro de su vida. Nos ponemos de pie, vamos a orar.